Escucha bien, porque esta historia no es cualquier cosa. Si alguna vez has dado todo por tu familia, y aún así te hicieron sentir invisible, esto te va a doler, for real. Porque hay un momento en la vida donde te das cuenta de algo viene Abby, no con una conversación, no con una disculpa, sino con un pequeño accidente, un mensaje, una imagen, y boom, cerrar comillas, toda tu realidad se rompe. Yo siempre lo supe, deep down, en el fondo de mi corazón, que algún día iba a descubrir la verdad. Pero nunca pensé que sería así, tan frío, tan silencioso. Era un sábado por la mañana, el sol entraba por la ventana de mi cocina, con esa luz dorada, tranquila, de esas que te hacen pensar que todo está bien, aunque no lo esté. A mis 68 años, uno cree que ya nada puede romperte, pero trust me, todavía puede doler. Estaba preparando mi café, mezclando la crema lentamente, como siempre, cuando mi teléfono vibró. Pensé que era cualquier cosa, una notificación, un recordatorio, alguna oferta random, pero no, era mi sobrina. No había mensaje, solo una foto. Y en ese momento, algo dentro de mí se congeló. Abrí la imagen, y ahí estaban, todos. Mi hermano, su esposa, sus hijos, mi otra sobrina con su marido, hasta los bebés, sentados en sus piernas, sonriendo como si todo fuera perfecto. Y detrás de ellos, un cartel azul gigante que decía, reunión familiar, el amor siempre gana. El amor siempre gana, qué ironía, no, porque en esa foto no había espacio para mí. Ni una silla vacía, ni un lugar reservado, ni siquiera una señal de que alguien pensó en mí. Solo sonrisas, camisetas iguales, y una familia, completa, sin mí. Dejé el teléfono sobre la mesa, con cuidado, como si fuera de vidrio, como si pudiera romperse, aunque la que estaba rota era yo. Ni siquiera recuerdo cuándo me senté, pero de pronto estaba en la silla, junto a la ventana, mirando el jardín. Las flores, mis hortensias, empezaban a marchitarse, los bordes secos, marrones, y pensé, wow, qué perfecto. Porque así es como se siente todo esto, hermoso desde lejos, pero muriéndose por dentro. Y entonces empecé a recordar los cheques que escribí, las cuentas que pagué, las veces que dije, Don't worry, yo me encargo. Cuando a mi hermano le cortaron horas en el trabajo, yo pagué su hipoteca por 3 meses. Cuando mi sobrina necesitaba dinero para su primer carro, se lo mandé ese mismo día, no cuestión sasqued. Nunca pedí que me lo devolvieran, nunca se los eché en cara, porque pensé que así era la familia, pero supongo que estaba equivocada, porque cuando llegó el momento de hacer recuerdos, de tomar fotos, de reír juntos, yo no existía. Intenté convencerme de que fue un error, que tal vez la invitación se perdió, que quizá llamaron y no contesté, pero cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Nadie, ni una sola persona, pensó en mí. Ni por un segundo. Después de un rato, mi teléfono volvió a vibrar. Pero esta vez, no lo miré. Me quedé ahí, sentada, respirando despacio, como cuando sabes que, si dejas salir una sola lágrima, ya no vas a poder parar. Sentía el pecho apretado, como si alguien estuviera presionando fuerte, recordándome algo que no quería aceptar, que yo no era tan importante, como siempre creí. Y lo peor es que no era la primera vez que me sentía así. La verdad es que toda mi vida fui esa persona, la que siempre está, la que ayuda, la que nunca dice que no. La tía confiable, la hermana que resuelve, la que recibe llamadas cuando falta dinero, cuando hay problemas, cuando alguien necesita un favorcito. Y yo siempre decía que sí, like always, sin pensarlo 2 veces. Con el tiempo, se volvió normal. Tan normal, que dejé de notar el precio que estaba pagando. Cómo cada gracias se hacía más corto, cómo cada petición se hacía más grande, y cómo yo me hacía más pequeña. Mis propios momentos, mis logros, mis dolores, pasaban desapercibidos. Cuando murió mi esposo, Carl, hace 7 años, recuerdo estar en la sala, durante el velorio, y darme cuenta de algo bien frío, nadie me estaba mirando. Hablaban alrededor de mí, sobre comida, sobre arreglos, sobre quién se llevaba qué, y yo, era como un objeto más en la habitación.
un personaje secundario en mi propio dolor. Y ese sábado se sintió exactamente igual. Pero esta vez, ni siquiera estaba Carl para tomar mi mano. Solo estaba yo, y esa verdad pesada, que yo misma les enseñé, que no necesitaba amor, porque siempre estaba ocupada, dándolo. Después de un rato, tomé el teléfono otra vez. Mis manos temblaban un poco. Abrí el mensaje que venía con la foto, era solo una línea. Espero que estés bien, tía linda. Te extrañamos. Lo leí una vez, luego otra, y otra más. Pero no sentí nada cálido, porque esas palabras no tenían peso. No había culpa, no había disculpa, no había verdad. Solo, algo superficial, como cuando dices algo por compromiso. Y ahí fue cuando algo dentro de mí cambió. No lloré, no grité, no llamé a nadie. Simplemente, me quedé en silencio. Pero ese silencio no era debilidad, era el comienzo de algo diferente. Algo que llevaba años, esperando salir. Me quedé sentada ahí, por mucho tiempo, mirando hacia el jardín, mientras el sol iba cambiando, y las sombras se alargaban sobre el pasto. Mi café ya estaba frío, pero honestamente, no me importaba, porque en ese silencio, algo dentro de mí finalmente hizo clic. Una verdad simple, pero brutal. Pasé toda mi vida metiéndome en sus problemas, resolviendo sus crisis, siendo esa persona que siempre estaba ahí, pero ellos nunca me incluyeron en su felicidad, ni una vez. Y por primera vez, me hice una pregunta diferente: ¿qué pasaría si dejo de intentar ganarme un lugar en una familia que ni siquiera me ve? Esa idea me dejó completamente quieta. Es curioso cómo el cuerpo se queda congelado cuando el corazón está procesando algo tan grande. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el zumbido suave del refrigerador y el tic-tac del reloj en la cocina. Era como si todo, incluso las paredes, estuvieran esperando a ver qué iba a hacer. Después de un rato, mi cuerpo reaccionó. El hambre, la costumbre, la rutina. Me levanté lentamente, las rodillas un poco más rígidas de lo normal, tiré el café frío en el fregadero, enjuagué la taza y la dejé en su lugar. Limpié la encimera, con esos movimientos suaves, precisos, los mismos que he hecho por décadas. Manteniendo todo en orden, haciendo todo más fácil para los demás, siempre asegurándome de que todo estuviera bien. Supongo que esa siempre fue mi historia, ¿no? Arreglar el caos, suavizar los problemas, hacer espacio para que otros estén cómodos, mientras yo me hacía invisible. Desde que era una niña, aprendí algo muy claro: que el amor se gana siendo útil. Recuerdo cuando tenía 8 años, mi mamá tenía esos días, esos episodios, como les decíamos, días en los que se encerraba en su cuarto y no salía. Mi padre caminaba por la casa, molesto, frustrado, porque no había comida lista. Y yo me subía al mostrador, abría una lata de sopa, la calentaba como podía, ponía la mesa para mis hermanos, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. Nadie me daba las gracias, pero yo lo hacía igual, porque sentía que si no lo hacía, todo se iba a caer. Y creo que ahí empezó todo, esa idea de que mi valor dependía de lo que podía hacer por los demás. Y esa creencia me siguió toda la vida, hasta ese sábado, donde por primera vez empecé a cuestionarla. Esa idea de que mi valor dependía de lo que hacía por los demás no se quedó en mi infancia. Se vino conmigo a todas partes, a mi matrimonio, a mis amistades, a cada reunión familiar, cada fiesta, cada problema ajeno. Siempre encontraba la forma de dar un poco más, aunque ya no tuviera nada. Y por mucho tiempo pensé que eso era algo bueno, algo noble, incluso admirable. Pero esa mañana, con esa imagen todavía quemándose en mi mente, entendí algo que me dolió. Aceptar no me hacía fuerte, me hacía invisible. Caminé hacia mi escritorio, abrí el cajón y saqué una carpeta. La misma carpeta de siempre. Ahí tenía todo organizado, cada cuenta, cada pago, cada detalle. Mi letra, ordenada, perfecta, llenaba páginas enteras, contraseñas, números de pólizas, balances, todo listo, por si alguien necesitaba ayuda.
siempre lista. El gas de la casa de mi hermano, que llevo pagando desde el invierno pasado, cuando dijo que las cosas estaban un poco difíciles. El plan de teléfono de mi sobrina, que agregué cuando se quedó sin trabajo, el seguro del carro de mi cuñada, todo, a mi nombre. En ese momento, todo eso ya no parecía amor. Parecía un registro de cómo me fui borrando poco a poco. Me senté y pasé mi dedo sobre la primera factura. Y pensé, ¿de verdad construí mi vida así? Atada, completamente, a personas que ni siquiera pudieron invitarme a un simple picnic. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Esta vez fue diferente. No era tristeza, era claridad. Lenta, intensa, pero clara. Tal vez era la edad, tal vez el dolor acumulado, o tal vez, finalmente estaba viendo las cosas como son. Pero en ese momento, entendí algo que lo cambió todo. Yo no era indispensable, era conveniente. Y cuando alguien se vuelve conveniente, la gente deja de agradecer y empieza a esperar. Cerré la carpeta y la apreté contra mi pecho. Podía sentir mi corazón latiendo, firme, constante, y por primera vez en años, lo escuché de verdad. Y lo que decía era simple, pero imposible de ignorar. Ya no tenía que comprar mi lugar en sus vidas. Esa idea me mareó un poco, porque toda mi vida creí que poner límites era ser cruel, que decir no significaba que no me importaba. Pero ahí, sentada, entendía algo completamente diferente. La única persona a la que había tratado mal todo este tiempo había sido yo misma. Iré alrededor de mi casa, despacio, como si la estuviera viendo por primera vez. Las fotos de Carl sobre la repisa, su sonrisa tranquila, como si todavía estuviera aquí conmigo. La manta doblada sobre el sofá, el pequeño jarrón con flores que había recogido del jardín, cosas simples, pero mías. Y en ese momento, se sintieron más reales, más honestas, que cualquier foto de esa reunión familiar perfecta. Respiré profundo. Mis manos ya no temblaban tanto. Sabía lo que venía después, las llamadas, las preguntas, las quejas, tal vez hasta lágrimas, pero también sabía algo más. No podía seguir viviendo la misma historia. Había sido un personaje secundario en la vida de todos los demás por demasiado tiempo. Ya era hora de ser la protagonista en la mía. Esa tarde, me hice una taza de té y puse la carpeta sobre la mesa. El vapor subía lentamente, y me quedé mirándolo, pensando, cuántos años pasé asegurándome de que todos estuvieran bien, cuántas veces me convencí de que era suficiente ser necesaria, aunque no fuera querida. Tomé la primera factura, la de la casa de mi hermano. Recordé aquella noche de invierno, cuando me llamó, con la voz pesada, casi avergonzado, diciendo que la calefacción se había dañado, que no sabía cómo iba a mantener a los niños calientes, y claro, mi corazón no lo pensó dos veces. Don't worry, yo me encargo. Siempre la misma frase. Siempre la misma historia. Abrí la cuenta en la computadora, mis dedos se quedaron un segundo sobre el teclado. Una pequeña voz dentro de mí dudó, ¿de verdad vas a hacer esto? ¿De verdad vas a dejar de ser la persona en la que todos confían? Pero otra voz, más fuerte, más tranquila, respondió sin dudar. Sí, porque la verdad era esta, me convertí en su red de seguridad. Y al hacerlo, les enseñé que yo no necesitaba nada a cambio. Ni gratitud, ni respeto, ni siquiera ser incluida. Solo, una lista interminable de necesidades que yo resolvía en silencio. Tomé un sorbo de té, dejé que el calor me aterrizara, y entré a la configuración. Ahí estaba. Una pequeña opción. Eliminar método de pago. Mi mano no tembló. Hice clic. Y, en ese momento, algo cambió. No afuera, pero dentro de mí. Uno por uno, los cargos empezaron a desaparecer de la pantalla. Cada clic se sentía pequeño, pero poderoso, como si con cada movimiento estuviera recuperando un pedazo de mí. No hice drama, no hice ruido, solo lo hice. Después, pasé al siguiente. El plan de teléfono, el de mi sobrina. Recuerdo perfectamente cuando me llamó, diciendo que había perdido su trabajo, que necesitaba ayuda por un tiempo.
Y claro, sin pensarlo, la agregué a mi cuenta. Luego lo paso a mi nombre, me dijo. Eso fue hace 3 años. 3 años. Y nunca pasó. Abrí los detalles de la cuenta, y ahí estaba su número, el mismo número, desde el que me mandó esa foto. Esa foto, donde yo no existía. Me quedé mirándolo unos segundos, y me pregunté algo: cuando su teléfono deje de funcionar, ¿pensará en mí? ¿Sentirá, aunque sea un poquito de vergüenza, al darse cuenta de que la persona que ignoró era la misma que pagaba su vida? Sentí un pequeño golpe en el pecho, culpa. Sí, todavía estaba ahí, pero esta vez no dejé que me controlara, porque entendí algo importante: he llevado este peso por demasiado tiempo, y lo llamé amor, cuando en realidad era costumbre, era miedo. Era la necesidad de sentirme necesaria. Pero la verdad es esta: cuando das sin respeto, se convierte en obligación. Y cuando das sin recibir nada, esa obligación se convierte en resentimiento. Respiré profundo y cancelé su línea. Así, sin más. Cuando terminé, cerré la carpeta lentamente y dejé salir el aire que llevaba tiempo guardando. La casa estaba en silencio, tan silenciosa que podía escuchar mi propio corazón. Pero lo que sentía no era felicidad, no era victoria, era algo más suave, más profundo, como una tristeza mezclada con alivio. Como cuando cargas algo por años y finalmente lo sueltas y te das cuenta de lo cansada que estabas. Sabía lo que venía. Las llamadas, las quejas, las acusaciones: estás exagerando, la familia se ayuda, no es para tanto, solo tenías que decir que querías venir. Excusas, una tras otra, como ropa mojada que no puedes ignorar. Pero esta vez, no iba a recoger nada. Me levanté, tiré lo que quedaba del té en el fregadero, enjuagué la taza, todo con calma, sin prisa, sin ansiedad. Por primera vez en años, no estaba esperando que alguien me pidiera algo. No estaba pensando en quién necesitaba ayuda. Solo estaba ahí, en mi cocina, en mi vida, y por primera vez, eso era suficiente. Cuando el teléfono empezó a sonar, no contesté. Me quedé de pie, mirando la pantalla iluminarse, con el nombre de mi hermano. Lo dejé sonar. Y en ese momento, me imaginé exactamente lo que estaba pasando del otro lado: el correo automático llegando, avisándole que ahora él era responsable de sus propias cuentas. El silencio incómodo, la confusión, y luego, la molestia. Una parte de mí, la de siempre, la que quería ser querida, quiso contestar, quiso explicar, suavizar las cosas, decir: no es nada, yo lo arreglo. Pero no lo hice. Porque esta vez, la verdad era diferente. Ellos ya sabían lo que estaban haciendo. Sabían que yo siempre iba a estar ahí, recogiendo los pedazos, sin quejarme. Caminé hacia la ventana, y vi una ardilla cruzando el jardín, rápida, nerviosa, como si todo fuera urgente. Y me vi a mí misma. Durante años, viví así, siempre corriendo, siempre reaccionando, siempre tratando de ser útil, pero ese día, algo había cambiado. Había una calma, una quietud, que se sentía nueva, como el inicio de algo mejor. Pensé en Carl, en cómo solía decirme: puedes tener límites, Lynn, no tienes que ser suave todo el tiempo. Nunca lo entendí completamente, hasta ahora. Puse mi mano contra el vidrio, sintiendo el calor del sol en mi piel, y afuera, el mundo seguía igual, personas caminando, la vida avanzando, sin darse cuenta de lo que estaba pasando dentro de mí. Pero para mí, esto era enorme. Era como recuperar una parte de mí que había perdido hace años. Sabía que esto era solo el comienzo, que todavía había más cuentas, más lazos que soltar, pero por primera vez, no tenía miedo. Estaba lista. Lista para poner un límite. Lista para dejar de ser la conveniente. No pasó mucho tiempo antes de que las llamadas se convirtieran en mensajes de voz. Los primeros eran suaves, casi educados, como si todavía no supieran si tenían derecho a molestarse. Hey, Linda, creo que hubo un error con la factura, ¿puedes llamarme cuando tengas tiempo? Aunt Linda, creo que mi teléfono se cortó, seguro es un mistake,
Nothing serious, escuché cada mensaje, sin responder. Y por primera vez, no corrí a arreglar nada. No dije yo me encargo, porque ahora, ya no era mi responsabilidad, y ellos, iban a tener que aprender eso, aunque no les gustara. Part 9, símbolo parte 9, tilde 2000 caracteres, para el tercer día, los mensajes cambiaron. El tono ya no era suave, ni confundido, ahora había algo más. Molestia. Frustración. Mi cuñada dejó un mensaje, su voz tensa, casi cortante: Linda, no sé por qué decidiste hacer esto ahora, pero nos estás poniendo en una situación muy difícil. Hizo una pausa, y luego añadió: siempre hemos apreciado tu ayuda, pero esto se siente un poco spiteful. Spiteful. Repetí esa palabra en mi mente, como si fuera algo extraño, pesado. Poner un límite, ¿ahora era ser mala persona? Tal vez, o tal vez, simplemente nunca me habían visto hacerlo, porque ellos solo conocían una versión de mí, la que decía que sí, la que resolvía todo, la que nunca incomodaba a nadie. Pero esa versión ya no estaba. Estaba pensando en eso cuando el timbre de la puerta sonó. Mi corazón dio un pequeño salto, automático, imposible de controlar. Una parte de mí todavía esperaba algo diferente, tal vez una disculpa, tal vez alguien diciendo: lo siento, no nos dimos cuenta. Abrí la puerta, y ahí estaba mi hermano. Sostenía su gorra con ambas manos, como un niño en problemas. Se veía cansado, más viejo de lo que recordaba. Linda, dijo, con esa voz suave, la que siempre usaba cuando necesitaba algo, ¿podemos hablar? Por un segundo, dudé, pero me hice a un lado, y lo dejé entrar. Algunos hábitos tardan más en morir. Se sentó en la mesa de la cocina, mientras yo le servía una taza de café. Y en ese momento, me di cuenta de algo: era la primera vez en años que venía a verme, sin pedir dinero, sin pedirme que cuidara a los niños, pero aún así, había una razón. Siempre la había. Tomó un sorbo, y luego me miró. No entiendo qué está pasando, dijo. Sabes que estamos pasando por un momento difícil, yo pensé que estabas bien ayudando. Lo miré, tranquila, sin prisa. Lo estaba, dije suavemente. Por mucho tiempo. Le sorprendió mi tono. Tal vez esperaba nervios, explicaciones, disculpas, pero no había nada de eso. Podrías haber dicho algo, insistió. Te hubiéramos invitado a la reunión, no era nuestra intención lastimarte. Lo observé, intentando leer su expresión. Este era mi hermano, el mismo al que ayudé tantas veces, el que lloró conmigo en hospitales, el que estuvo ahí en momentos difíciles. No era un villano, solo estaba acostumbrado a mi silencio. Tal vez no era su intención, dije despacio, pero sí me dolió. El silencio que siguió fue pesado, incómodo, real. Y por primera vez, no intenté arreglarlo. Part 10, símbolo parte 10, tilde 2000 caracteres. Mi hermano se removió en la silla, incómodo, como si no supiera qué hacer con esas palabras. Linda, dijo al fin, más bajo, tu familia, te queremos. Asentí lentamente. Lo sé. Pero no aparté la mirada. Porque eso era lo importante ahora, no negar el amor, sino entender lo que faltaba. Pero el amor, continué, no debería sentirse como un intercambio. Él abrió la boca, la cerró, como si buscara una respuesta que no venía. Y en ese silencio, sentí algo dentro de mí aflojarse. No era victoria, no era enojo, era liberación. Siempre has sido tan generosa, dijo al fin, como si eso explicara todo. Es quien eres. Sonreí un poco, pero triste. Sí, respondí. Pero creo que confundí ser generosa con estar obligada. El aire entre nosotros se volvió más pesado. Entonces, ¿qué quieres que hagamos?, preguntó. Y esa pregunta me sorprendió. Porque por primera vez, no tenía que salvarlos. Quiero, dije lentamente, que se hagan cargo de sus cosas. Pausa. Y quiero que entiendan que estoy cansada. Silencio. Un silencio largo, real, incómodo. Él dejó la taza en la mesa, sin terminarla, y se pasó la mano por la cara. Está bien, dijo finalmente, con la voz tensa. Supongo que lo resolveremos.
Se levantó. Yo lo acompañé hasta la puerta. Y por un segundo, me miró. No supe leer su expresión, era una mezcla rara, confusión, orgullo herido, molestia, quizá todo junto. Por una fracción de segundo, casi dije lo siento, casi volví a ser la versión de mí que arregla todo. Pero no. Cerré la puerta. Y apoyé la frente contra la madera. Mi corazón latía fuerte, pero no era miedo. Era algo nuevo. Algo que se parecía a mi vida, regresando a mí. Sabía que las llamadas seguirían, que las acusaciones también, pero también sabía algo más importante, no podía volver atrás. No después de esto. No después de decir la verdad, por primera vez en años, sin suavizarla para que otros la dijeran mejor. Me quedé ahí unos segundos, respirando, sabiendo que esto no era el final del dolor, pero sí el final de la mentira. Y por primera vez, eso fue suficiente. Los días después de esa conversación fueron extrañamente silenciosos. No ese silencio incómodo, sino uno más profundo, como después de una tormenta. Todo estaba en calma, pero podía sentir que algo había cambiado. Cada mañana me levantaba temprano, me hacía una taza de té y me sentaba sola, con mis pensamientos. A veces, repasaba la conversación con mi hermano, pensando, ¿pude haberlo dicho mejor? Más suave, menos directo, pero luego, respiraba, y me daba cuenta de algo importante, por primera vez, fui honesta, sin disfrazar mis palabras, sin hacerlas más fáciles para otros, y eso, aunque doliera, se sentía bien. Empecé a mirar mi vida con otros ojos, todas esas pequeñas cosas, que antes pasaban desapercibidas, ahora se sentían diferentes. El silencio de mi casa ya no era vacío, era paz. Pero también había otra. ¿Verdad? Una más difícil, no importaba qué tan cuidadosa fuera, alguien iba a sentirse abandonado. Y esa idea, antes me habría detenido. Pero ya no. Porque entendía algo, no era mi trabajo hacer que todos se sintieran cómodos, si eso significaba que yo me sintiera invisible. Tomé la carpeta otra vez, y esta vez, hice algo diferente. Hice una lista. Cada gasto, cada favor, cada cosa que con el tiempo se había convertido en una expectativa. Seguros, suscripciones, cuentas, servicios, la lista era larga. Más de lo que imaginaba. Verlo todo ahí, negro sobre blanco, fue un golpe de realidad. ¿Cómo dejé que mi vida se enredara tanto con la de ellos? Me senté en el escritorio, con un bolígrafo en la mano, y decidí hacerlo bien, paso a paso. No por ellos, por mí. Llamé a servicios, cancelé pagos, quité mi nombre de cuentas, una por una. Cada llamada me ponía nerviosa, pero también me hacía sentir más ligera, como si con cada cancelado recuperara algo que era mío. Y poco a poco, todo empezó a soltarse. Para el jueves, terminé con la última suscripción. La entrega de comida. Recordé cuando mi sobrina me agradeció, la primera vez, cómo su voz estaba llena de emoción, y luego, cómo eso se volvió normal. Esperado. No fue solo culpa de ellos, yo lo permití. Les enseñé que siempre diría que sí, porque tenía miedo de decir que no. Cerré la laptop y caminé por la casa. Todo se sentía diferente. Más tranquilo. Más mío. No había llamadas constantes, no había listas mentales de problemas ajenos, solo yo, respirando, existiendo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentía atrapada. Me sentía posible. Esa semana, hice algo inesperado. Llamé a personas que había dejado atrás. Amigos, gente que no perdí por peleas, sino por falta de tiempo. Porque mi vida siempre giraba alrededor de emergencias familiares. Llamé a Ellen. Contestó en el segundo timbrazo. Linda, dijo, sorprendida, y en su voz había algo que no escuchaba hace años, calidez. Hablamos por casi una hora, de todo, y de nada, de la vida, de Carl, de cómo todo cambia con el tiempo, y cuando le conté la verdad, que estaba dando un paso atrás, que estaba eligiéndome por primera vez, solo dijo, "God for you". Y esas palabras me llegaron profundo.
Ese fin de semana, invité a algunos amigos a mi casa. Nada grande, solo algo sencillo. Pero cuando estaban ahí, riendo, hablando, sentí algo que había olvidado, pertenencia, sin esfuerzo, sin condiciones. Una semana después, me senté con una última cosa pendiente. Mi testamento. Lo había hecho años atrás, cuando Carla aún estaba, cuando todo parecía más simple. Todo para la familia. Porque así debía ser, no. Pero ahora, ya no estaba tan segura. Leí cada línea, y sentí cómo esas viejas creencias ya no encajaban conmigo. Tomé un bolígrafo, y empecé a hacer cambios. No por venganza, no por enojo, sino por claridad. Quería que lo que dejara atrás fuera para personas y causas que realmente valoraran lo que doy. Cuando terminé, sentí una paz extraña, profunda, real. Esa misma tarde, tocaron la puerta. Era mi nieta. Se veía nerviosa, como si no supiera si debía estar ahí. Lo siento, dijo rápido, yo no sabía que no te invitaron. Mi corazón se suavizó. No era culpa de ella. Se sentó a mi lado y sacó una foto. Nosotras dos, años atrás, riendo, siempre la tengo conmigo, dijo. Solo quería que supieras que tú sí importas. Y en ese momento, algo dentro de mí sanó. No completamente, pero lo suficiente. Esa noche, me senté junto a la ventana, con una copa de vino, viendo el atardecer, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que ganarme mi lugar. No tenía que demostrar nada. No tenía que salvar a nadie. Solo, ser. Y entendí algo simple, pero poderoso: el amor verdadero no se compra, no se negocia, no se persigue, se siente. Y ahora, por primera vez en mi vida, también lo sentía, por mí.